Normalmente cuando un profesor realiza una demostración en clase, la demostración ya ha sido probada y se asegura de que va a poder mostrar lo que realmente se quiere hacer ver al alumno, sin hacer ver todos los detalles de preparación de esa experiencia. Bueno, el hecho de que se puedan ver los detalles y todos los problemas que traen acarreados, aprendiendo de los errores que se puede cometer, se puede llegar a aprender mucho más que viendo el resultado directamente de la experiencia. Por ese motivo es que yo hice algunas suposiciones que son válidas, como esto que dije del hierro o del número de espiras, pero que son verdades a medias, porque por ejemplo, yo había comentado que la frecuencia, la fe inducida depende de la frecuencia, y eso es cierto. Si ustedes tienen una corriente I de t que es un valor máximo seno de omega t, como la fe inducida es L de I a de t, va a ser igual a L omega I máximo coseno de omega t. O sea que en realidad, aumentando la frecuencia, aumenta el valor de la fe inducida. Pero esa es una verdad a media, porque este circuito tiene una impedancia y tiene una respuesta en frecuencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la FEM se aplica directamente al inductor, la corriente, el valor máximo de la corriente, I máximo, va a ser el valor B máximo dividido la impedancia, que es la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L cuadrado. Si estamos a una frecuencia suficientemente alta para que este término sea muy grande, o sea que R sea despreciable frente a la reactancia inductiva, podríamos poner que la corriente máxima, la amplitud de corriente, va a ser aproximadamente igual a B máximo sobre omega L. Ese término puesto acá no va a hacer que se cancele la frecuencia en los dos y va a ser independiente de la frecuencia. Entonces, es cierto que a medida que aumenta la frecuencia, la fe inducida aumenta, pero si uno lo mira en el contexto de todo el circuito, va a ver que en determinadas condiciones, por más que varíe la frecuencia, no va a variar la amplitud de la fe inducida. Bueno, como eso hay varias suposiciones que yo hice en el video anterior y que vamos a hacer hoy, que tienen cierta lógica, pero que si las dejamos en forma aislada, nos van a llevar a resultados que son inesperados. Y vamos a aprovechar el hecho de que esos resultados sean inesperados para poder explorar otras posibilidades que de otra forma no se nos presentarían. Por ejemplo, yo podría, en vez de utilizar hierro, haber utilizado este inductor, este toroide, que está hecho sobre un núcleo de aire, porque es un tubo de vidrio, un tubo acá, esto es hueco, acá se utilizaba para inyectar un gas, para estudiar las propiedades magnéticas del gas. Esto es un tubo de vidrio, o sea que prácticamente todo el interior de este toroide es aire, y este toroide tiene más de 1000 espiras. Entonces con esto yo podría haber hecho la experiencia sin ningún inconveniente y todo iba a salir bien, de la misma manera que los profesores realizan sus demostraciones en clase. Pero como parte negativa de que salga todo bien, es que no se van a presentar todas las dificultades que yo quiero mostrarles, y que es lo que se nos va a aparecer seguramente cuando utilicemos este toroide con núcleo de hierro, con 50 espiras, que nos llega a recorrer todo el bobinado y en alta frecuencia. O sea que todo eso vamos a tratar de ver cómo darnos cuenta de que realmente eso no va a funcionar como uno puede esperar.